al mismo nivel ahí. No lo cambien porque me cuesta acostumbrarme a la nueva tecnología. No lo cambien, ¿no? ¿Ya? Entonces, Europa hoy día no es el motor. Entonces, mucha gente decía, oye, pero si Europa entra en crisis hoy día, da lo mismo. Da lo mismo que Europa entre en crisis, porque Europa no es el gran consumidor, el gran consumidor. De hecho, está en crisis y puede no afectar. Pero, por ejemplo, si Asia entra en crisis, si China deja de comprar, o sea, ahí sí que se genera una situación de crisis mundial. Si no nos compran cobre, morimos. Por ejemplo, claro, porque ahí usted tiene una persona que tiene un país que tiene un nivel de consumo muy alto, ¿ya? Entonces, cuando Estados Unidos se ve con ese problema y se genera el problema de la sobreproducción, de la especulación y de las relaciones comerciales, ahí la crisis se hace mundial. Entonces, los créditos que tenían, ¿no es cierto?, generan, ¿no es cierto?, la quiebra de numerosos bancos en Estados Unidos, porque obviamente al no devolver los dineros y las plata, los bancos empiezan a quebrar. Cuando quiebran esos bancos, el consumo inmediatamente desciende. Usted, dentro del sistema económico en el cual se vive y en el cual se vivía la economía hace 1929, el centro del sistema económico, o quien mueve el sistema económico, es el consumo. Porque el consumo permite que usted vaya o vaya a los bancos a pedir ese dinero. ¿Por qué? Porque usted a lo mejor quiere pedir un crédito hipotecario. Entonces, si usted pide un crédito hipotecario, ese crédito, si está pidiendo un crédito hipotecario es porque se va a comprar una casa. Entonces, si va a comprar una casa o un departamento, activa, ¿no es cierto?, la economía o el negocio inmobiliario. Entonces, el negocio inmobiliario da trabajo a múltiples actividades más, y ahí se genera todo el ciclo. Pero esto es lo que se ataca. O sea, ¿cuándo uno dice que la economía está bien o está mal? Cuando el consumo baja. Si el consumo baja, usted va a tener el efecto en cadena, inmediatamente. Lo que hay que atacar siempre es el tema del consumo, ¿ya? Porque ese es el que genera toda la actividad. Entonces, al no haber crédito, al quebrar el banco y al descender el consumo, Estados Unidos dice, bueno, ¿qué es lo que hago? Pido de vuelta los créditos y ahí se produce, ¿no es cierto?, una baja de inmediato en el consumo. Entonces, para ir terminando, la crisis de 1929 tiene dos patitas, por decirlo de alguna manera. Una de ellas es la crisis que se genera dentro del propio Estados Unidos, y la otra es cuando Estados Unidos pide de vuelta. Cuando Estados Unidos pide de vuelta los créditos, masifica la crisis. Pero hasta ahí la crisis era solo en el sistema bancario norteamericano, ¿ya? Ahora, la crisis del 29 obviamente también se puede entender como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque Estados Unidos queda como potencia, le trata de vender a los países que se quieren reconstruir, etc. Entonces también es consecuencia, ¿ya? Pero por si acaso, para la prueba, lo más probable es que la crisis del 29 se lo pregunten en el periodo de entreguerras, ¿ya? Ahí se lo van a preguntar. En el periodo de entreguerras, ¿cuáles son los hechos y situaciones producidas en el periodo de entreguerras? Usted inmediatamente va a la crisis del 29 y al totalitarismo, ¿ya? A esas dos cosas. Segunda Guerra Mundial, causa, etapa y consecuencia. 1919, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, ¿ya? Y el Tratado de Versalles le va a generar lo siguiente. El Tratado de Versalles le impone a Alemania una serie de requisitos. ¿Quiénes lo firman? Todos los que participaron en la Primera Guerra Mundial. Francia, el Reino Unido, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Italia, todos los que participan. Y le imponen a Alemania una serie de condiciones. Por ejemplo, tenía que devolver los territorios que había conquistado en la Primera Guerra. ¿Te acuerdas de esa materia, no? Devolver los territorios que había logrado ganar en la Primera Guerra Mundial. Además, pagar indemnizaciones a los países que había, digamos, enfrentado. Otro más, reducir su ejército. Entonces le van exigiendo una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que dicen los historiadores? Dicen lo siguiente. Resulta que el
Tratado de Versalles, que debería haber sido un tratado de paz, terminó transformándose prácticamente en una situación de revancha. Entonces, le exigió tanto a Alemania, que al final Alemania quedó en una situación de reducción en la cual esperó cualquier momento para poder salir adelante después. Y cuando en el año 1933 va a llegar a gobernar Hitler dice en uno de sus primeros discursos, dice, ¿sabe que en realidad nosotros debemos volver a ser la Alemania que alguna vez fuimos? Y por culpa del Tratado de Versalles no podemos hacerlo, entonces tenemos que recuperar esos territorios. Permite que en Alemania surja una situación de revancha. Entonces miren lo paradójico. El Tratado de Versalles, que debería haber solucionado los problemas de la Primera Guerra Mundial, termina provocando y generando una segunda. ¿Ya? Así que hay una primera causa. Tratado de Versalles en 1919. Una primera causa de la Segunda Guerra Mundial. La crisis, digamos, del 29. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? La estrecha dependencia de la economía alemana respecto a la americana provocó que fuese este país, junto con Estados Unidos, el más afectado por la crisis. Es decir, obviamente, Alemania fue uno de los países que también se vio involucrado en esta situación. ¿Y qué es lo que ocurrió? En Alemania se va a producir un desplome económico, porque, ojo, Alemania también estaba metida dentro de los países que había pedido crédito y que se había involucrado en la situación con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como Alemania también se ve afectado por esto de la crisis a nivel mundial, cuando termina, ¿cómo se llamaba quien gobernaba Alemania en la Primera Guerra Mundial? ¿El Kaiser cuánto? Kaiser Guillermo II. Cuando sale el Kaiser Guillermo II es reemplazado por un sistema político que se llama la República de Weimar. ¿Ya? Y como Alemania estaba en crisis, el 29 va a provocar que la República de Weimar después sea reemplazada por Hitler y el partido nazi. ¿Ya? Hacia el año 1933. Y esto también fue una causa. La llegada de Hitler al poder también fue una causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y aquí obviamente la llegada de Hitler al poder usted la tiene que relacionar con los totalitarismos. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos sistemas totalitarios que llegan al poder en Alemania y en Italia? Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Y ellos dos son los sistemas totalitarios que van a ayudar a que se genere la Segunda Guerra Mundial. Porque obviamente, tanto Alemania como Italia quisieron, digamos, recuperar territorio y poder, digamos, transformarse nuevamente en una potencia. Así que ahí también se ve afectado el proceso, digamos, político. Entonces, dentro de las causas, la crisis del 29 también fue una causa importante y la llegada de los totalitarismos también, porque si la crisis del 29 no afecta a este modelo que es la República de Weimar, a lo mejor no llega Hitler al poder. Y Hitler tampoco hubiese utilizado la causa anterior, que era el Tratado de Versalles, y por culpa del Tratado de Versalles nosotros no podemos llegar a ser lo que somos, entonces hay que formar nuevamente el ejército, y Hitler lo que hace es desconocer el Tratado de Versalles. Igual hace un ejército grande, hace fabricar armamento, todo lo que le habían dicho en el Tratado de Versalles, que no debería hacer, que era reducir ejércitos, limitar su producción de armamento, etc., Hitler no lo hace, al contrario. Crea más armamento, genera un ejército poderoso para poder recuperar lo que habían tenido antes del Tratado de Versalles. Ahí tenemos otra causa más de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no respetaron el Tratado de Versalles. Para nada. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Usted tiene el ascenso del fascismo y el ascenso del nazismo. Entonces, dentro de Europa, usted tenía dos sistemas totalitarios muy fuertes. ¿Qué es lo que ocurrió? El modelo fascista o los fascismos surgen después de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra es lo mismo, por si acaso. Pueden escuchar, pueden, digamos, entenderlo con el mismo significado. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra generó, digamos, un escenario de crisis importante. La crisis económica, cómo reconstruirlo. Entonces, la gente quedó, y aquí tienen que entenderlo así ustedes, la gente quedó
bajoneada psicológicamente, espiritualmente. Entonces dijo, bueno, ¿de qué nos sirve haber generado o vivir en un sistema democrático si al final las democracias nos llevaron a una guerra? Por lo tanto, la gente estaba mal psicológicamente y quería un nuevo sistema. Y dentro de ese nuevo sistema surgen los nacionalismos, se agudizan los nacionalismos. Y dentro de los nacionalismos surge, ¿no es cierto?, el nazismo alemán, que está acá, y surge, digamos, el fascismo, ¿no es cierto?, que era de Mussolini en Italia, ¿ya? Entonces, para la prueba, cuando le hablen del fascismo, ahí se están refiriendo, digamos, al fascismo italiano, ¿ya? Y cuando le hablan del nazismo, hablan del nazismo alemán. Y ambos son dos de los sistemas totalitarios que se generaron dentro de Europa. Y en la segunda mitad, les voy a hacer la aclaración al tiro, en la segunda mitad del siglo XX, usted tiene tres grandes sistemas totalitarios. Ya conocemos el italiano, el alemán, ¿igual es el otro? La URSS, ¿no es cierto? Pero es todo lo contrario, porque esos son Socialistas. Bien, perfecto. Estos de acá tienen, digamos, o pertenecen a una órbita más bien socialista, de planificación central. Entonces, para los de la Unión Soviética es un sistema totalitario, pero ellos dicen hay que organizar, el Estado tiene que mandar, tiene que organizar la economía. En cambio, el modelo alemán y el modelo italiano no. Ellos no son de tendencia socialista, son enemigos entre ellos. De hecho, pelean en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Lo estamos viendo ahora. ¿Ya? Pero el ascenso del totalitarismo también es una causa más de lo que es la Segunda Guerra. Sin la situación de la Primera Guerra Mundial, a lo mejor no llega Hitler y Mussolini al poder. Porque esos modelos, el modelo de Hitler y el modelo de Mussolini, son modelos que surgen solo cuando hay una situación de crisis. O sea, hoy día, si apareciera en Alemania o en Italia un líder como Mussolini o como Hitler y empieza a dar las ideas que da y toma una cantidad, ¿no es cierto?, de población judía o gitana o población afroamericana y las manda a matar, sería una situación súper extraña. Nadie lo concibe. Porque no se concibe, porque ya pasó, porque el país está de alguna manera bien. Pero estos líderes así como fuertes, autoritarios o con ideas así muy extravagantes, surgen solo cuando la población está bajoneada, está triste, ¿ya? En estas situaciones de caos, porque claro, era un caos, después de la Primera Guerra Mundial los países eran un caos, tenían que rearmar todo, solo surgen estos líderes en situaciones como esas. Es muy difícil que en un sistema democrático normal, que no haya una guerra, que surja el liderazgo así como tan, con ideas tan negativas para la comunidad en general. ¿Ya? Eso solo se explica porque la situación que vivía Europa, la situación que vivía Italia y la situación que vivía Alemania, era una situación, digamos, compleja desde el punto de vista de que tenían que recuperarse. Entonces, ellos se aferraron a cualquier líder, ¿ya? Por eso son líderes carismáticos. Carismáticos no en el sentido el carisma puede ser negativo o positivo, sino que son personas que convencen a las demás, ¿no? Simplemente. Otra causa, ¿les parece conocida, no? Formación de alianza. O sea, volvemos a la misma situación. Como aconteció ahí durante la etapa que precedió a la Primera Guerra Mundial, desde la segunda mitad de los años 30 se van configurando nuevamente sistemas de alianza. Entonces, en una de ellas, usted tiene el eje integrada por los sistemas más bien totalitarios, más un amigo que venía de lejos, pero que también compartía algunas ideas totalitarias. Entonces usted tiene el eje Tokio, Berlín, Roma. Entonces usted tiene a Japón, a Alemania y a Italia en uno de los bandos, ¿ya? Y los aliados, ¿quién eran los aliados? Estados Unidos. Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Sabes que Estados Unidos lo vamos a dejar ahí como entre paréntesis porque Estados Unidos aparece, pero aparece después? Incluso, siempre después, sí. Tenemos Inglaterra, Francia y tenemos a
la URSS. De la URSS también, entre paréntesis, de ahí les voy a explicar. Entonces, tenemos la conformación del eje y la conformación, digamos, de lo que van a ser los aliados. Tenemos nuevamente las condiciones dadas para que se genere un conflicto. Es más, algunas personas dicen que no hay Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo que hay es una sola guerra que va desde 1914 a 1945, que tiene un periodo de rearme, que es de la entreguerra. Pero que al final las causas, las motivaciones, los países que participan, al final son prácticamente los mismos los que están, digamos, involucrándose en la misma situación de conflicto. Si uno lo ve, profe, es casi lo mismo. Y son los mismos países que se están ahí involucrando en esta situación. ¿Ya? Por acá abajo voy a colocar Estados Unidos. Cada una de estas alianzas tenía cosas que exigirse entre ellos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, miren, Japón estaba acá en esta alianza porque Japón sabía que el aliado natural de Inglaterra, de Francia y de la Unión Soviética